Bienvenidos a Medicina Crítica by Asclepius MT. Cuando pensamos en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, nuestra mente vuela de inmediato a los pulmones, a la hipoxemia, a la ventilación mecánica. Pero, ¿y si el verdadero epicentro del pronóstico, la clave de la supervivencia del paciente, no estuviera en el alvéolo, sino en el ventrículo derecho? Hoy vamos a darle la vuelta a esa perspectiva. La pregunta que nos planteamos es provocadora, pero fundamental. ¿Es el síndrome de dificultad respiratoria aguda un problema meramente pulmonar? ¿O es en esencia una profunda crisis cardiopulmonar? Vamos a analizar por qué el fallo circulatorio es el gran protagonista oculto de esta patología. Para ello vamos a seguir un camino muy claro. Primero veremos esa conexión íntima entre el síndrome y el corazón. Luego desenredaremos el círculo vicioso hemodinámico que se pone en marcha. A partir de ahí definiremos 3 pilares de manejo. Nos enfrentaremos a la dualidad del ventilador y, lo más importante, terminaremos con perlas clínicas, accionables para aplicar a pie de cama. Muy bien, vamos al grano. Primera sección, la conexión corazón-síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y el subtítulo lo dice todo, ¿por qué la hemodinámica importa? Y mucho, a veces incluso más que la propia hipoxemia. Pensemos en este dato un segundo. Más de la mitad de nuestros pacientes con este síndrome van a necesitar soporte con vasopresores. Esto no es un detalle menor, nos está diciendo a gritos que el shock, el fallo circulatorio, no es una complicación rara, sino una parte central y frecuente del cuadro clínico. Y esta afirmación es probablemente la idea más importante de toda esta revisión. Fíjense bien, el fallo circulatorio y la necesidad de fármacos vasoactivos se asocian más fuertemente al riesgo de muerte que la propia severidad de la hipoxemia. Esto sencillamente cambia las reglas del juego. Nos obliga a levantar la vista del monitor de saturación y a poner el foco en la perfusión tisular. Vale, si el problema es el fallo circulatorio, la siguiente pregunta es ¿por qué ocurre? Entramos en la segunda sección, el círculo vicioso hemodinámico. Vamos a desgranar las piezas de este puzzle. Todo empieza aquí, en la disfunción vascular pulmonar. Imaginen la circulación pulmonar como una autopista. En el síndrome de dificultad respiratoria aguda, esa autopista sufre un daño masivo. Se llena de obstáculos, se estrecha. El resultado es un atasco monumental. Aumenta la resistencia vascular y aparece la hipertensión pulmonar aguda. ¿Y qué causa este desastre vascular? Pues es una auténtica tormenta perfecta. Por un lado, la propia hipoxia provoca que los vasos se contraigan. Por otro, hay un daño directo al endotelio, se forman microtrombos que ocluyen capilares, y para rematar, nuestra intervención principal, la ventilación con presión positiva, puede comprimir los pequeños vasos, empeorando aún más esa resistencia. Y aquí llega la consecuencia directa. El ventrículo derecho es un músculo diseñado para trabajar con bajas presiones. Si de repente le obligamos a bombear sangre contra esa autopista atascada de la circulación pulmonar, simplemente claudica. Eso es el cor pulmonale agudo. El ventrículo derecho se dilata, falla y al hacerlo empuja el septum hacia el ventrículo izquierdo, comprometiéndolo también. El gasto cardíaco simplemente se desploma. Entendida la fisiopatología, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Pasamos a la tercera sección, los 3 pilares del manejo. Un marco de trabajo para organizar nuestro soporte hemodinámico. Son 3 principios que debemos tener grabados a fuego. Primero, claro está, optimizar el aporte de oxígeno a los tejidos. Segundo, y esto es clave, evitar a toda costa la sobrecarga de fluidos, que no hace más que encharcar un pulmón ya dañado. Y tercero, el pilar que a menudo olvidamos, proteger activamente al ventrículo derecho. Y es aquí donde la cosa se complica. Cuarta sección, el doble filo del ventilador y de nuestro manejo. Porque en la práctica clínica, estos pilares a menudo entran en conflicto y nos obligan a realizar un acto de equilibrio constante. Este es el nudo gordiano del manejo del paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock. Por un lado, queremos optimizar la entrega de oxígeno, lo que a menudo nos lleva a pensar en fluidos y vasopresores. Pero por otro lado, tenemos la necesidad imperiosa de mantener los pulmones secos, de no empeorar el edema pulmonar con esos mismos fluidos. Es un dilema constante. Para navegar este dilema, necesitamos mejores herramientas, y una de ellas es la medición del agua pulmonar extravascular. Es, tal cual suena, una estimación de la cantidad de agua que hay fuera de los vasos, en el intersticio y el alvéolo. Es un marcador directo, cuantitativo de la severidad del edema pulmonar. Lo bueno es que hoy en día podemos medirla a pie de cama. Con sistemas de monitorización avanzada, como la termodilución transpulmonar, podemos obtener un número, un valor objetivo de esa agua pulmonar. Y eso nos permite guiar nuestra terapia de fluidos de una forma mucho más precisa que basándonos solo en la presión venosa central o en la clínica. Y la evidencia clínica apoya firmemente esta aproximación restrictiva.
El estudio FACT, un ensayo clínico aleatorizado ya clásico, es el mejor ejemplo. Comparó una estrategia de fluidos conservadora frente a una liberal. El resultado, pues fue muy revelador. La mortalidad a 60 días, el desenlace primario, fue similar en ambos grupos. Sin embargo, los pacientes del grupo conservador tuvieron más días libres de ventilador y una estancia más corta en la UCI. Es decir, ser más restrictivos con los fluidos se tradujo directamente en una recuperación pulmonar más rápida. Y con todo esto llegamos a la parte crucial, la quinta y última sección, las perlas clínicas. ¿Cómo llevamos todo este conocimiento a la práctica diaria, a la toma de decisiones al lado del paciente? Vamos a resumirlo en 3 mensajes clave para llevarse a casa. Primero, la hipertensión pulmonar y el fallo del ventrículo derecho no son complicaciones, son factores pronósticos de primer orden. El objetivo es proteger el gasto cardíaco. Segundo, la optimización de la entrega de oxígeno es crítica, sí, pero debe guiarse siempre por una evaluación dinámica de la respuesta a fluidos para evitar la sobrecarga a toda costa. Y tercero, en los casos complejos, la monitorización hemodinámica avanzada, ya sea con ecocardio, termodilución o catéter de arteria pulmonar, no es un lujo, es una necesidad para poder tomar decisiones ágiles y fundamentadas. Y para terminar, una pregunta que nos debemos hacer ante cada paciente. A pie de cama, en este momento concreto de la evolución, ¿cuál de los 3 pilares debemos priorizar? ¿Optimizar la entrega de oxígeno? ¿Evitar la sobrecarga hídrica o proteger el ventrículo derecho? La respuesta, créanme, rara vez es la misma cada día, y en esa decisión dinámica se juega gran parte del pronóstico. Únete a nuestro canal de Telegram Medicina Crítica by Asclepius MT y búscanos en Facebook y TikTok como Asclepius Medical Training.